Hola, continuando con el estudio del calor y la temperatura, tenemos una observación cotidiana, es que al situar, por ejemplo, una taza de café caliente en un entorno a temperatura ambiente, esta taza llegará después de cierto rato a un equilibrio térmico con el entorno, es decir, el café se va a enfriar. Lo mismo sucede si tenemos un vaso con agua helada y lo dejamos a temperatura ambiente. Después de un rato el vaso va a llegar a un equilibrio térmico con el ambiente y ya no vamos a tener agua helada, sino agua al tiempo. De estas experiencias podemos visualizar que existe cierta clase de intercambio entre el sistema y su entorno. Vamos a definir calor, que denotaremos con la letra Q, como la energía que se transfiere, como lo que va del café a la habitación o de la habitación al agua. El calor es entonces la energía que se transfiere entre un sistema y su entorno debido a una diferencia de temperatura. Acá esto de diferencia de temperatura es muy importante. Vamos a tener que siempre que se dé una transferencia de energía debido a una diferencia de temperatura, eso va a ser calor. Supongamos que tenemos un sistema que se encuentra a una temperatura que le vamos a llamar TS y alrededor del sistema está su entorno que se encuentra a una temperatura que llamaremos TE. Si TS es menor que TE, es decir, el sistema está más frío que su entorno, entonces el calor va a fluir hacia el sistema y vamos a considerar en este caso el calor positivo porque la energía interna del sistema aumenta. Y por el contrario, si lo que tenemos es que TS es mayor que TE, es decir, el sistema está más caliente que el entorno, entonces el calor va a fluir hacia afuera del sistema y en este caso vamos a considerar que este es un calor negativo ya que la energía interna del sistema se reduce o es menor. Cuando la energía está en el sistema se va a llamar energía interna y cuando la energía se está moviendo, saliendo del sistema o entrando al sistema, le vamos a llamar calor. Ya que el calor es una forma de energía, entonces sus unidades van a ser las mismas unidades que las de la energía en el sistema internacional, es decir, los joules. Antes que se conociera que el calor es una forma de energía, se le asignaban otras unidades que se utilizan todavía hoy. Tenemos, por ejemplo, la caloría y el BTU, llamado también unidad térmica británica. Estos se relacionan a través de estas igualdades. Una caloría es igual a 4.186 joules y un BTU son 1055 joules. La caloría en su uso común como una medida de la nutrición es realmente una kilocaloría y los BTU se suelen utilizar como una medida de la facultad de los aires acondicionados para transferir energía como calor desde una sala hasta un ambiente exterior. El calor es similar al trabajo en tanto que representan un medio para la transferencia de la energía, pero ni el calor ni el trabajo son propiedades intrínsecas de un sistema, es decir, no podemos afirmar que un sistema contiene cierta cantidad de calor o trabajo. En cambio, sí podemos decir que puede transferir una cierta cantidad de energía en forma de calor o trabajo bajo ciertas condiciones específicas. Parte de la confusión respecto al significado específico del calor proviene del uso popular del término. A menudo se usa la palabra calor cuando realmente lo que se quiere decir es temperatura o energía interna. Cuando oímos hablar de calor en relación al clima o cuando en ciertas instrucciones nos dicen caliente a 300 grados la comida, se hace referencia a la temperatura. En cambio, cuando oímos alusiones al calor generado, por ejemplo, por las fricciones de los frenos o al frotamiento rápido de las palmas de las manos, en este caso lo que estamos haciendo es una referencia a la energía interna. Una clave para el uso apropiado parte de la definición misma de calor. Cuando frotamos nuestras manos, se lleva a cabo un trabajo entre ellas, aumentando por tanto su energía interna y elevándose su temperatura. Este exceso de energía puede ser entonces transferido al entorno como calor porque las manos están a una temperatura más alta que el ambiente. Esta sería la forma adecuada de utilizar estos términos. Definamos nuevas magnitudes que nos van a ser útiles. Por ejemplo, la capacidad calorífica, que está denotada por la letra C',
Es la razón entre la cantidad de calor suministrada a un cuerpo mediante un proceso y su cambio de temperatura correspondiente. Cuidado aquí. La palabra capacidad puede crear confusión porque surge de la aseveración esencialmente sin significado de la cantidad de calor que puede contener un cuerpo, mientras que lo que sí quiere decir es simplemente la energía por cada grado de cambio de temperatura que se transfiere como calor cuando la temperatura del cuerpo cambia. Luego tenemos la capacidad calorífica por unidad de masa, llamada también calor específico. Es una cantidad propia de cada material y la podemos calcular a través de esta expresión. Es el calor dividido entre la masa por el cambio de temperatura. Observemos que la capacidad calorífica se denota con una letra C mayúscula y una prima, y el calor específico es una C minúscula. Ojo, la capacidad calorífica es una característica de un objeto en particular, mientras que el calor específico es propio de una sustancia. Por ejemplo, tenemos un termo. En este caso, el termo tiene capacidad calorífica, es decir, la capacidad calorífica es propia de este termo. Nosotros podemos caracterizar este termo y calcular su capacidad calorífica, que va a ser propia de él. Si tenemos un termo diferente, entonces habrá que calcular la capacidad calorífica propia de ese otro termo. En general, las capacidades caloríficas se miden en joules sobre grado centígrado o joules sobre Kelvin. Observen que el cerito que está a la derecha nos indica que esa no es una temperatura específica, sino que es un delta de temperatura. Y por eso, como los deltas de temperatura de los centígrados son iguales a los deltas de temperatura Kelvin, podemos poner indiferentemente estas unidades, una o la otra. Luego tenemos que el calor específico se refiere al material. El aluminio, en este caso, que es el material del que está hecho el termo, tiene un calor específico. El calor específico va a ser propio del aluminio como material, no como cuerpo. Podríamos tener otro cuerpo hecho de aluminio y el calor específico va a ser el mismo. Las unidades del calor específico van a ser joules sobre kilogramo grado centígrado o joules sobre kilogramo Kelvin. Tenemos como ejemplo también el caso de una moneda. Vamos a tener la capacidad calorífica de la moneda o el calor específico del cobre. Podemos hallar el calor que debe ser proporcionado a un cuerpo de masa M, cuyo material tenga un calor específico para aumentar su temperatura desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. Así, de esta ecuación vemos que la energía Q es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una sustancia, y esa energía es directamente proporcional a la masa de la sustancia y a la diferencia de temperatura. En este caso, la constante de proporcionalidad vendría a ser el calor específico. El calor específico, como ya lo habíamos mencionado, es una propiedad de cada sustancia. Acá tenemos algunos valores de calor específico de diferentes sustancias. Por ejemplo, el del agua es 4186 joules sobre kilogramo Kelvin. El del hielo es de 2100 joules sobre kilogramo Kelvin. En el caso del aluminio es 900 joules sobre kilogramo Kelvin. Y el del cobre es 387 joules sobre kilogramo Kelvin. Como el calor específico es la cantidad de calor que se necesita agregar a un kilogramo de material para elevar su temperatura, ya sea un grado centígrado o un grado Kelvin, vemos que es por eso que no todos los materiales se calientan al mismo tiempo cuando están sometidos al mismo calor. Por ejemplo, si agregamos la misma cantidad de calor a un kilogramo de cobre y a un kilogramo de aluminio, vemos que el cobre solo necesita 387 joules de calor para elevar su temperatura, ya sea un grado Kelvin o un grado centígrado, mientras que el aluminio va a necesitar 900 joules de energía para elevar su temperatura, un Kelvin o un centígrado. Si por ejemplo le agregamos 9000 joules de calor a ambos materiales, el cobre habrá aumentado 23 grados centígrados o 23 Kelvin su temperatura, mientras que el aluminio apenas habrá aumentado 10 grados. Vemos que en el caso del agua, el agua tiene un calor específico bien grande, 4186. Esto hace que se utilice agua para mantener la temperatura estable de algunos sistemas, ya que se necesita agregarle 4186 joules de energía a un kilogramo de agua para elevar su temperatura apenas un grado centígrado.
o se necesita extraerle 4186 joules de energía al agua para bajarle la temperatura 1 grado centígrado. Entonces tiende a ser muy estable la temperatura, ya que los cambios de energía que requiere son grandes. Apliquemos esto a la calorimetría. Cuando distintas partes de un sistema aislado se encuentran a diferentes temperaturas, el calor va a pasar de la parte que está a mayor temperatura a la parte que está a menor temperatura, es decir, el calor se mueve del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, y esto siempre va a ser así. Entonces, si el sistema está aislado, esto significa que la energía no puede ni entrar ni salir del sistema. Recordemos el concepto del sistema aislado. De acuerdo con el principio de conservación de la energía, el calor que se pierde en una de las partes del sistema va a ser igual al calor ganado por otra, pero a la larga la sumatoria de todos los calores dentro del sistema tiene que ser igual a 0, porque no ha entrado ni salido energía del sistema. Por lo tanto, el calor ganado más el calor perdido a final de cuentas va a ser 0, o el calor ganado va a ser igual al negativo del calor perdido. Cambios de fase. Normalmente la transferencia de calor produce un cambio de temperatura, pero esto no se da siempre. La otra posibilidad es que en lugar de cambiar la temperatura, se dé una alteración de otra forma. A esa alteración le vamos a llamar cambio de fase. Por ejemplo, de sólido a líquido le llamamos fusión, de líquido a gas es la ebullición, de gas a líquido la condensación, de líquido a sólido la solidificación, de sólido a gas la sublimación. Los cambios de fase que implican pérdidas de calor se van a llamar exotérmicos y van a ser la condensación y la solidificación, mientras que los cambios que requieren que ingrese calor al sistema se van a llamar endotérmicos. Dentro de estos tenemos la fusión, la ebullición y la sublimación. Para que exista un cambio de fase hay que agregar o quitar calor al sistema, y a este tipo de calor se le va a llamar calor latente. El calor latente entonces es el calor necesario para cambiar la fase de una masa, de una sustancia, y viene dado por esta expresión: el calor va a ser igual a más menos L por M, donde este signo más y este signo menos lo que nos indican es si se está absorbiendo o cediendo calor. Si se absorbe calor, entonces va a ser un calor positivo porque es un calor entrando al sistema. Si se cede calor, va a ser un calor negativo porque es un calor saliendo del sistema. Esta L es genérica, dependerá del cambio de fase que tengamos. Si tenemos una fusión o solidificación, que sería entrando o saliendo el calor, le vamos a llamar en general calor latente de fusión. Si tenemos una ebullición o condensación, le vamos a llamar calor latente de vaporización. El calor latente va a tener unidades de energía sobre masa, por ejemplo, joule sobre kilogramo o calorías sobre kilogramo, dependiendo del sistema que estemos utilizando. Ojo aquí, los cambios de fase siempre van a ocurrir a temperatura constante, es decir, la temperatura no va a variar cuando se dé un cambio de fase. Aunque estemos agregando o quitando calor al sistema, no habrá un cambio de temperatura. Los calores latentes de vaporización van a ser mucho mayores que los de fusión. Si los calores latentes son positivos, entonces van a corresponder a cambios de fusión y vaporización. Y si son negativos, los cambios de fase van a ser solidificación o condensación. Acá tenemos un gráfico de energía versus temperatura. Acá tenemos la energía y acá la temperatura. Esto vamos a utilizarlo para analizar qué es lo que le sucede, por ejemplo, a 1 gramo de agua que se encuentra inicialmente a una temperatura de menos 30 grados centígrados. A esa temperatura, este gramo de agua realmente es 1 gramo de hielo. Entonces, nosotros lo vamos a someter a una fuente de calor constante. Vamos a estar agregando calor constantemente a ese gramito de hielo durante cierto tiempo. Primero vamos a observar que comenzamos nosotros a agregarle calor al hielo y este se va a comenzar a calentar. Va a pasar de ser hielo de menos 30 grados a menos 29, menos 28, menos 27 hasta que llegue a ser 1 gramo de hielo a 0 grados. En ese momento nosotros le seguimos metiendo más energía, pero en ese momento se detiene el aumento de temperatura. A pesar de que nosotros seguimos dándole energía a ese gramo de hielo, el hielo ya no ocupa la energía para calentarse, sino que ocupa la energía para hacer un cambio de fase. Entonces, en esta parte de acá,
que todavía es hielo, tenemos lo que se llama el calor sensible, y la pendiente de esta línea que está acá corresponde a la constante de proporcionalidad, que físicamente es el calor específico, mientras que en esta parte de acá lo que tenemos es un calor latente. El calor latente no lleva un cambio de temperatura, observemos que solamente es masa por la constante llamada calor latente. Mientras se esté dando el cambio de fase, vamos a tener una combinación de las dos fases. Vamos a tener, al inicio solamente era hielo, después vamos a tener una combinación de agua con hielo, y al final vamos a tener agua a 0 grados. Acá teníamos hielo a 0 grados, toda esta combinación está a 0 grados, y aquí tenemos agua a 0 grados. Una vez se termine de fundir todo el hielo, ya hemos invertido acá 396.7 joules de energía, de los cuales 62.7 eran nada más para calentar el hielo, y después el resto ha sido para hacer el cambio de fase. Vamos a tener este otro intervalo en el cual ya no hay hielo, ya la sustancia acá ya se convirtió en agua. Y como ya se dio el cambio de fase, el agua va a utilizar la energía que seguimos nosotros agregándole para calentarse. Vamos a tener agua a 0 grados, 1 grado, 2 grados, hasta que lleguemos a los 100 grados. A los 100 grados se va a comenzar a dar de nuevo otro cambio de fase, que sería el de la evaporación. En este cambio de acá lo que vamos a tener es una combinación de agua con vapor. Acá tenemos agua a 100 grados, acá tenemos una combinación de agua con vapor, y aquí tenemos vapor a 100 grados. Una característica interesante de esta gráfica, que tal vez no se nota mucho en este dibujo, es que la pendiente en esta área de acá, la pendiente de esta línea, es muchísimo más pronunciada que la pendiente de acá, porque recordemos que las pendientes están representando la constante calor específico, y el calor específico del agua es mucho mayor que el calor específico del hielo. Entonces acá esta pendiente es más digamos suave, y esta pendiente va a ser más pronunciada. De nuevo acá en el cambio de fase vamos a tener que no hay cambio de temperatura, solamente se está dando un cambio de fase. ¿Para qué utiliza el gramo de agua la energía que estamos nosotros agregándole? Acá la está ocupando para romper enlaces. Ya en esta parte de acá estaban rompiéndose algunos enlaces, reacomodando los átomos, y está pasando de sólido a líquido. En esta parte de acá está rompiendo completamente los enlaces que la tenían en estado líquido para convertirse en vapor, y romper esos enlaces va a requerir mucha energía, de manera que aquí habíamos invertido 815.7 joules de calor, y en este punto ya tenemos 3076. Observen que es una cantidad muy grande de energía, porque si observamos acá, el calor de vaporización es de 2.260.000 joules por kilogramo de agua. Pero acá solamente tenemos 1 gramo, así es que es menos. Una vez que toda el agua ya se convirtió en vapor, entonces la sustancia va a seguir utilizando la energía para seguirse calentando. Y esta pendiente de acá va a ser un poco menor incluso que esta, ya que el calor específico del vapor es un poco menor que el calor específico del hielo.